Hola, hola. Bienvenidos a Wabi Sabi, un espacio que estoy usando para aprender a abrazar la imperfección. Y a su vez te voy compartiendo cómo voy llevando mi proceso. Así que bienvenidos a un nuevo episodio. En el episodio de hoy quiero contarte la experiencia que viví cuando estuve creando el primer podcast. Y creo que en esa experiencia fue el momento en que fui consciente de que tengo esta dificultad con el perfeccionismo. Así que sobre esto es lo que te voy a estar compartiendo en el día de hoy. Así que, sin más que decir, comencemos. Y bueno, el año pasado, específicamente a finales de enero del 2024, yo comencé a trabajar en crear un podcast, ya que tenía un tiempo queriendo hacer un podcast, pero no me decidía porque no sabía de qué hablar, no sabía mm, de qué iba a ser. Tenía muchas inquietudes, no sabía cómo era crear un podcast, así que no me sentía del todo segura crear el podcast, pero el año pasado me decidí crearlo, en el que comencé a buscar información, comencé a instruirme acerca de este mundo del podcast, de crear un podcast en el que también estuve buscando mucha información de cómo es la estructura de un podcast, cómo se crea, cómo se graba, cuál es la organización, cuál es la planificación de crear un podcast. Y así poco a poco me fui llenando de conocimiento para sentirme un poco más segura al crear el podcast. Luego, cuando sentí que ya tenía un poco de conocimiento, busqué un nombre y en ese momento había un nombre que resonaba conmigo. Pero yo le hice el comentario a una persona del nombre que le quería poner al podcast y esa persona no le pareció que era un buen nombre para ponérselo al podcast. Y entonces, ¿qué hice yo? Descartar por completo ese nombre y comenzar a buscar otro nombre, que me costó bastante elegir el nombre del podcast, porque no quería poner eh, un nombre en específico que encasillara un tema en específico, porque en el podcast quería compartir mi experiencia personales, quería compartir mis procesos, quería compartir mis avances, cómo era yo antes y cómo soy ahora. Básicamente quería compartirles mi trabajo interior y mi trabajo exterior. ¿Qué quiero decir con el trabajo interior? Que es la parte espiritual y la parte exterior es el desarrollo personal. Entonces quería compartirle todo este proceso en el que he estado viviendo, en el que estoy viviendo y decidí llamarlo mi diario personal. Creo que algo así le puse, el diario personal de María del Mar, en el que yo pensaba ir compartiendo los procesos que iba viviendo, en el que iba compartiendo también el inicio de mi proceso, los procesos más difíciles que había vivido y por lo que estaba pasando. Y también recuerdo que iba a agregarle una parte en el que yo me iba a permitir abrir mi diario personal y contarles aquellas cosas que yo había escrito allí. Y así comencé a crear este podcast en el que ya tenía ya una estructura, entre comillas, ya tenía un guión
y ya tenía un nombre. Entonces me dispuse a comenzar a grabar los episodios. Algo que yo tenía claro en ese momento era que la manera en que yo lo quería hacer en ese momento era grabar ciertos episodios, grabar, por ejemplo, grabar 5 episodios y ya luego cuando tuviese grabado y listo esos 5 episodios, es que yo iba a publicar el podcast, iba a comenzar a publicar el primer episodio. Y así tener avanzado varios episodios y no tener que estar con, con el apuro de que tengo que grabar el episodio porque tiene que salir y nada de eso. Me parecía que era como engorroso llevarlo así. Y pensaba yo que para mi comodidad y para mi tranquilidad era mejor tener grabado ciertos episodios y así ya tener listo y avanzado estos episodios. Entonces me dispuse a grabar estos episodios, en el que ese primer episodio me costó muchísimo grabarlo. Y no tanto grabarlo, sino también el sentarme y contar la experiencia que le estaba contando, que tiene una experiencia negativa y luego tiene una experiencia positiva. Y bueno, y en todo este proceso de crear el podcast, yo me hice un guión en el que yo iba a leer todo lo que yo quería contarles, porque pensaba que para mí era más fácil y así decía todo lo que quería decir, no me quedaba nada en el aire y según yo iba a ser todo muy fluido y más natural y más perfecto. Entonces yo cuando creaba mi guión, yo lo terminaba, al día siguiente lo leía, me parecía que no estaba del todo bien, tachaba cosas, lo volví a hacer. Luego que lo terminaba, lo volví a leer, me pareció que le faltó algo, lo volví a hacer nuevamente. Luego pasaba 3 días, lo volví a leer y no quedaba del todo satisfecha con lo que había escrito. Entonces, ¿qué hacía? Lo volví a hacer de nuevo hasta que ya lo había reescrito como unas 7 veces. Fue que me dije, listo, este es el que es y este es el que se va a quedar y este es el que voy a grabar. Me sentaba a grabar el audio y comenzaba a leer el guión que tenía y si me equivocaba, entonces comenzaba a grabar el video desde cero nuevamente. Ok, yo leía mi guión, si me parecía que salía todo bien y fluido, lo dejaba así. Luego de grabarlo, me disponía a editarlo. Y si en la edición yo escuchaba algún ruido o o el audio tenía algún error, volvía a grabar nuevamente el episodio. O esto es algo que me pasó en el que yo estaba acostada ya lista para dormir y recordé que no dije algo que me parece importante decir o me cuestionaba algo que dije que no tenía que haber dicho o dije algo que mm, no sonó como yo quería que sonara. Entonces, ¿qué hacía? Al día siguiente, cuando tenía la disponibilidad de sentarme a grabar, grababa nuevamente el episodio. Ese episodio ya lo había grabado ya como unas 10 veces. Y esto me pasó con el primer episodio, con el segundo episodio, con el tercer episodio, con el cuarto episodio, con el quinto episodio, en el que duré 7 meses grabando estos episodios. Porque siempre le encontraba algo, siempre había algo. Nunca estaba satisfecha con lo que estaba haciendo porque esos episodios no estaban perfectos, más que yo le ponía una música para que no se escuchara los ruidos externos, para que se escuchara mejor. Quería que todo fuese fluido, fuese natural, fuese perfecto.
y como no llegaba a esa perfección, yo no me sentía satisfecha con ninguno de los episodios que grababa. Entonces siempre le encontraba lo más mínimo, cosas que si otra persona lo escucha no lo nota, pero como yo sí lo veía y como yo no lo veía perfecto, entonces, ¿qué hacía? Y lo volví a grabar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y así. Y todo esto me causaba frustración, me causaba molestia. Yo no entendía por qué no fluía. Yo no entendía por qué se me trababan tanto las cosas. Yo no entendía por qué no se me daba como yo quería que se me diera. Porque no era nada más que el podcast o los episodios no fluían, sino que eran cosas que iban apareciendo en el camino, que eran como ciertas trabas que me incomodaban, que hacían que las cosas no fluyeran. Y yo me cuestionaba, pero ¿por qué no fluye si esto es algo que yo quiero hacer? Estoy hablando sobre un tema que yo quiero compartir. Es sobre lo que yo quiero hablar. No entiendo por qué no fluye. Pero yo igualito insistía, insistía, insistía. Y recuerdo que ese primer episodio, como les dije antes, estaba compartiendo una situación, una vivencia em, que yo tuve, en la que estuve una etapa que estuve pasando por ansiedad, depresión, en la que había desconfiado de mis capacidades, en la que no confiaba en mí, en la que comencé a compararme con los demás y todo un bucle de cosas, de pensamientos negativos y estaba contando toda esta experiencia y como fueron cosas que grabé, o sea, fue una experiencia que hablé bastante, fue un episodio que hablé bastante sobre esta experiencia que terminé sintiéndome mal, porque me enfoqué tanto en esa parte negativa que comencé a sentirme con mucha ansiedad en ese momento. Y al darme cuenta de esto, lo que hice fue que hice una pausa para sentirme mejor, para soltar todo esto que había revuelto. Y ya luego, cuando pasaron varias semanas, me sentía ya preparada y lista para seguir grabando. Yo reescribí y fui como muy directa en el que no fui tan específica en esa situación negativa en la que viví. Entonces, lo que hice fue, sí, como hacer un pequeño resumen de esa parte negativa y hablar un poco más de el proceso de cómo salí de esa experiencia. Luego con el otro episodio también me costó mucho grabarlo, en el que le encontraba los mil y un peros, en el que había que grabarlo nuevamente, en el que había que reescribir lo que había dicho, en el que mientras grababa se me ocurría algo, entonces paraba la grabación, reescribía el guión, volvía a leerlo, luego lo estaba leyendo, me equivocaba, lo volvía a grabar y la verdad, que era desgastante. Nada más con contarlo y recordar esos momentos era desgastante, pero yo no entendía por qué no fluía, no entendía por qué era tan complicado y por qué no avanzaba si estaba haciendo algo que yo quería hacer. Recuerdo que una de las cosas que yo me propuse era que yo iba a disfrutar de ese proceso, iba a disfrutar de grabar cada episodio, iba a disfrutar de crear ese podcast. Y yo no estaba disfrutando nada, nada, nada. Ya me fastidiaba el sentarme a grabar una y otra vez los videos no, perdón, los audios. Y yo no entendía por qué me molestaba tanto, me fastidiaba el tener que grabarlos una y otra vez, si se supone que de esto es que se trata, de sentarte o sentarme y grabar estos audios. Pero eran muchas cosas que no permitían que eso fluyera, porque yo le estaba buscando cualquier cosa mínima, cualquier detalle para entonces hacerlo de nuevo. Hay una frase que dice que
no recuerdo exactamente, pero es como esa parte de la perfección que siempre busca algo para hacerme sentir que no está bien lo que estoy haciendo o que eso que estoy haciendo no llegará a la perfección o más bien él no está bien, así que es mejor grabarlo otra vez o es mejor hacerlo otra vez porque no está perfecto. Yo le tenía un estándar súper extremadamente alto en el que no le daba la talla. Y yo creo que más que todo eso era mi incomodidad. Y también como le he comentado en los audios anteriores, en el que yo quería mostrarme como una profesional creando estos podcasts, cuando en realidad no era una profesional en el podcast. Era algo que yo estaba iniciando, era un proceso nuevo en el que estaba aprendiendo en el día a día sobre la marcha, pero yo no quería mostrarme como una persona que era nueva, como una persona que no sabía, como una persona que se equivocaba, que se puede equivocar, que puede cometer un error. Yo quería verme como una experta en el podcast, quería verme como una persona que domina muy bien todo esto, que maneja muy bien todo esto. Quería verme perfecta cuando en realidad era todo lo contrario. Porque en esos episodios quizás se muestre que lo estoy dominando, de que me desenvuelvo muy bien, que lo estoy llevando muy bien. Pero la realidad era otra, en el que había mucho caos dentro de mí, había mucha incomodidad, había mucha insatisfacción con lo que estaba haciendo, no estaba disfrutando con lo que estaba haciendo y había cosas que no fluían. Entonces, una cosa era lo que yo quería aparentar y otra cosa es lo que realmente era. Y eso no era lo que yo quería transmitir, eso no era lo que yo quería expresar. Yo en ese momento más bien quería hacer lo que estoy haciendo en este momento, pero en algún momento de ese proceso, del iniciar ese podcast, fue cuando más se, ¿cómo diría?, agudizó el perfeccionismo. Entonces me envolví en todo esto y comencé como a buscar detalles, comencé a buscar cosas para que quedara perfecto, que al principio yo me dije que ese podcast yo lo estaba creando también para mí como una forma de hacer catarsis y en el que quería ser natural, quería comenzar a mostrarme tal cual como soy, pero en ese proceso me perdí de mí misma. Comencé a crear ese podcast más para los demás que para mí misma, más, ¿cómo lo puedo decir? Haciendo lo que yo pienso que las personas están esperando de mí, haciéndolo desde querer buscar aprobación, en el que lo estaba haciendo de la manera perfecta para los demás. Y eran muchas cosas en las que ese podcast no era lo que yo realmente quería hacer, porque había caído en ese, ¿cómo lo puedo expresar? No tengo la palabra en este momento, pero como que había caído en esa situación de buscar aprobación, de esperar la opinión de los demás, el de querer hacerlo bien para los demás, el de querer mostrar lo que realmente no soy, porque yo quería mostrar algo que realmente no era, yo quería mostrar algo perfecto, yo quería mostrar algo en el que yo dominaba muy bien, cuando en realidad no era así, yo quería mostrar de que todo era color de rosas, cuando en realidad no era así. Y me imagino que por todo ese caos, por todo eso era que ese podcast no fluía. Y
yo no entendía, yo no me daba cuenta, yo no, en ese momento no era consciente de por qué era que eso no avanzaba. Recuerdo que mi hermana en una oportunidad me dijo: No sea el tema, no es sobre eso lo que tienes que hablar". Y yo dije: "Sí, es que de esto es lo que yo quiero hablar, y es esto lo que yo quiero expresar, es esto lo que yo quiero hacer, así que no creo que sea eso". Y yo insistía, 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 insistía. Y bueno, este episodio yo creo que va a tener una segunda parte, porque me falta todavía una buena parte por seguir contando y no quiero que este episodio sea extremadamente largo. Así que en el próximo episodio les contaré la segunda parte de todo este proceso, que fue un proceso bastante incómodo, fue un proceso bastante retador, pero me trajo muchas cosas buenas, me trajo mucho aprendizaje y me hizo ser consciente de esa parte de querer buscar la perfección, y al ser consciente de eso, entonces puedo trabajarlo, puedo mejorarlo, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y en este próximo episodio les voy a contar la diferencia de ese podcast que yo quería sacar el año pasado y este podcast, porque este podcast es totalmente diferente a ese otro podcast. Diría que es lo contrario de ese podcast, porque ese podcast yo esperaba que fuese un podcast perfecto, y este podcast es un podcast imperfecto. Así que a ese podcast del año pasado yo le di la vuelta y lo comencé a hacer desde la imperfección. Y bueno, ya para no hacer este episodio tan largo, lo voy a dejar hasta aquí. En el siguiente episodio les contaré o les seguiré contando la segunda parte de todo este proceso, de toda esta vivencia, que gracias a eso estoy en este podcast, en el que me permito ser imperfecta, en el que me permito mostrarme tal cual soy, imperfecta, con mis imperfecciones, con mis rarezas, con lo inexperta que soy en esto de crear un podcast, y el aprender a abrazar mi imperfección, aprender a abrazar la imperfección, aprender a abrazar que en realidad la perfección no existe, y que la propia perfección es imperfecta. Así que, bueno, ahora sí me despido. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Cuídate y quiérete mucho.